Muy buenas cadetes, esta clase va dedicada a los cadetes que no pudieron conectarse el día jueves mediante Zoom, ¿ok? Hoy les hablaré sobre dos temas importantes, lo que es el software y el hardware, y sobre los dispositivos de entrada y de salida. Como primer punto tenemos qué es el hardware y qué es el software. Son dos elementos que se encuentran en la mayoría de los dispositivos tecnológicos, como lo pueden ser las tablets, los teléfonos o las computadoras, y son dos elementos que interactúan entre sí y son necesarios para que estos dispositivos puedan funcionar de manera correcta y eficiente, ¿ok? Por una parte tenemos que es el hardware, que es la parte tangible de la computadora. Es todo lo que podemos ver, podemos tocar y podemos sentir. Y por otro lado tenemos lo que es el software, que vendría siendo los programas que nosotros utilizamos en la computadora. Por ende, podemos manipularlos y podemos verlo, pero no podemos tocarlo, ¿ok? Como software se refiere a programas, tenemos una variedad de software y programas. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que son programas como Excel, Word, PowerPoint, que muchos de ustedes han utilizado seguramente, tanto como para interactuar al momento de que están recibiendo alguna clase o para hacer alguna clase de tarea. Por otro lado tenemos lo que son los exploradores, en este caso Mozilla o Google Chrome, y sirven para poder conectarse a internet y visitar diferentes páginas web. También tenemos lo que también tenemos lo que es el Windows, que tenemos instalado en la mayoría de las computadoras y permite ejecutar el inicio de Windows y también poder instalar diversos tipos de software para nuestro manejo. También tenemos un poco de software simple, en este caso una calculadora, pero también muy útil porque permite realizar cálculos matemáticos como lo son suma, resta, multiplicación y división. Por otro lado tenemos un poco de software que sirve para poder interactuar con otras personas, como lo son Google Drive y Skype, o también para poder entretenernos, como lo sería YouTube. Este software puede ser aplicado mediante internet y por una aplicación. También tenemos un software un poco más complejo, en este caso sería Photoshop, que es el de aquí, y sirve para poder realizar diseño gráfico, para poder realizar alguna clase de, de dibujo, alguna clase de diseño conceptual, etcétera, etcétera. También tenemos los programas que vienen de manera predeterminada en Windows, como pueden ser los reproductores de video, de audio y de música, que normalmente se representan mediante este icono, ¿verdad? Tenemos el hardware, que ya les dije antes, es la parte tangible de la computadora, lo que se puede ver y tocar, como por ejemplo está el CPU, el monitor, el cable de video, el teclado, el procesador, la fuente de poder, la memory o tarjeta madre, el disco duro, el ratón y también la memoria RAM. Todos estos dispositivos que ustedes ven aquí se los puede ver y tocar, ¿verdad? Y algunos ya son conocidos y muy comunes, como lo sería el CPU, el monitor, el mouse y lo que sería también el teclado. Hay otros componentes que también forman parte del hardware, pero ya están integrados en el CPU, como son la memoria RAM, sería el procesador, la tarjeta madre, el disco duro y la fuente de poder en este caso. ¿Okay? Los dispositivos de entrada y salida forman parte del hardware de la computadora, porque son dispositivos que se pueden tocar y se pueden ver. Estos dispositivos se pueden conectar al CPU, pero no son necesarios para que el CPU funcione. Es decir, el CPU puede funcionar de manera independiente sin estar conectado a estos dispositivos. Por ejemplo, estos dispositivos sirven para poder interactuar con el CPU. El teclado sirve para poder escribir.
Los parlantes sirven para poder escuchar, el monitor para poder ver lo que se está ejecutando en el CPU y el mouse para poder mover el indicador. Todos estos elementos o dispositivos se conectan a lo que es el CPU y sirven para que nosotros interactuemos, para que sea de una manera más práctica y efectiva, para que podamos saber qué está pasando en la computadora y saber qué estamos haciendo en la computadora. Pero al momento de desconectar todos estos dispositivos, tanto el CPU, el mouse, perdón, tanto el teclado, el mouse, los parlantes y el monitor, el CPU va a seguir funcionando. Eso denlo por hecho. ¿Por qué? Porque el CPU es una unidad independiente. No necesita de estos periféricos para poder funcionar. Otro punto importante es que los periféricos o dispositivos de entrada y salida forman parte del hardware porque se pueden ver y tocar, pero por ejemplo el CPU no es un periférico, el CPU, porque el CPU no se conecta a ningún otro dispositivo. Esta es una unidad independiente. En cambio, el mouse sí es un periférico porque el mouse se conecta al CPU. El mouse sí depende del CPU para poder funcionar. El CPU no. Entre los dispositivos de entrada tenemos el mouse, como ya les dije antes, tenemos el teclado y tenemos cámara web. También tenemos lo que sería el micrófono, ¿ok? Los dispositivos de entrada son dispositivos, como ya les dije, que se conectan al CPU. ¿Y por qué se denominan dispositivos de entrada? Es porque normalmente ustedes al momento de utilizar cualquiera de estos hacen que entre información al CPU y salga mediante los dispositivos de salida. Ya les voy a explicar un poco más adelante cómo es la función entre los dispositivos de entrada y de salida. Entre los dispositivos de salida tenemos los parlantes, el monitor, el proyector y la impresora. Aquí les voy a indicar cómo se relaciona un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida. Cuando usted está escribiendo en su teclado, ¿verdad?, que es un dispositivo de entrada, usted teclea las diferentes teclas, valga la redundancia, que hay en el teclado. Y cuando hace eso, manda información al CPU. Y esa información se proyecta en un texto que se puede visualizar en el monitor. Asimismo, cuando usted utiliza un micrófono y se graba su voz, así como yo estoy grabando ahora mi voz a través del video, el CPU coge toda esa información que usted grabó y la proyecta a través de los parlantes. Usted al momento que graba puede escuchar su voz a través de los parlantes, porque los parlantes son dispositivos de salida. Sale el audio por ahí, pero entra por el micrófono. ¿Ok? También otro ejemplo un poco más sencillo es cuando ustedes interactúan con el mouse de manera que lo mueven. Ustedes quieren ver qué tan rápido se mueve o por dónde se mueve, lo pueden lo pueden observar en la pantalla. Como pueden ver, en este caso sería en esta animación. Ustedes mueven el teclado o como yo lo estoy haciendo ahora, lo muevo y sé dónde va, a qué dirección se dirige, con qué rapidez y qué es lo que quiero indicar, ¿ok? Así de esta manera ustedes se pueden dar cuenta que los dispositivos de entrada y de salida están relacionados. Los dispositivos de entrada, ya saben, se les denomina de entrada porque al momento de que ustedes interactúan, mandan información hacia el CPU, entra información hacia el CPU al momento que ustedes interactúan y sale a través de los dispositivos de salida. Son dispositivos que ustedes pueden observar como en el caso del CPU, perdón, del monitor, o pueden escuchar en el caso del parlante. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro esta clase y los detalles de la tarea se las voy a dejar junto a este video, ¿ok? Espero que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima clase.